Quiero saludar al doctor Carlos Berzosta, a quien quiero también confesar que lo hemos extrañado. Doctor, ¿cómo ha estado? Sabemos que ha estado realizando algunos cursos de especialización con mayor conocimiento, por supuesto. Sí, Ahora, buen día. Bueno, estuve, sí, aprovechando para estar en Buenos Aires y tener la oportunidad de contactar a algunos colegas. Estamos haciendo proyectos en común, sobre todo de investigación, y pues también pasar unas buenas vacaciones. Y ahora para hablar de un tema tan interesante que es el cáncer pulmonar, a diferencia de lo que ocurre comúnmente, esta vez sí, para hablar de estudios que tenemos a nivel nacional, estudios que hemos efectuado en el Instituto Nacional del Tórax, que nos van a mostrar datos totalmente diferentes a lo que normalmente se conoce en cáncer pulmonar en otros países. iniciamos entonces, revisemos esta corta introducción. Atención en casa, comuníquese con nosotros. Estamos a la espera y guardando sus llamadas y sus mensajes. El cáncer de pulmón es uno de los cánceres más comunes en el mundo. Es la principal causa de muerte por cáncer entre los hombres y mujeres, según la OMS. El fumar cigarrillos causa la mayoría de los cánceres de pulmón. A mayor cantidad de cigarrillos diarios que fume al día o cuanto más joven se comienza a fumar, mayor será el riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón. La exposición a altos niveles de contaminación, radiación y asbesto también puede aumentar el riesgo. Los síntomas comunes del cáncer de pulmón incluyen una tos que no desaparece y empeora con el tiempo, dolor constante en el pecho, tos con expectoración con sangre, falta de aire, silbidos al respirar o ronquera, problemas repetidos por neumonía o bronquitis, inflamación del cuello y la cara, pérdida del apetito y de peso, fatiga. Existen muchos tipos de cáncer de pulmón. Cada uno de ellos crece y se disemina de un modo distinto y se trata de una forma diferente. El tratamiento también depende del estadio o de qué tan avanzado se encuentre. El tratamiento puede incluir quimioterapia, radiación y cirugía. Cáncer de pulmón, el tema que estamos abordando en esta segunda parte de Doctora Ayala. Recuerde que puede comunicarse con nosotros 214-8401 y 656-39678. Iniciamos, doctor. ¿Cuán frecuente es este problema de salud en nuestro país, ya con datos exclusivamente de nuestro territorio? En teoría, un cáncer que era muy poco frecuente, es el cáncer más frecuente en el mundo, eso sin duda, está muy por encima de otras variedades de cáncer como el cáncer de mama, el cáncer de cervix uterino o el cáncer de colon, pero los datos que tenemos recolectados en el Instituto Nacional de Tórax están hablándonos de una incidencia de 52 casos por 100.000 habitantes, es una incidencia muy alta, muy alta. Lo otro que es sorprendente es que siempre se ha relacionado el 70% de los casos del cáncer de pulmón con el hábito tabáquico, con fumar. Nosotros hemos hecho un estudio, hemos creado una base de datos en una tabla Excel, donde hemos separado en cada paciente, uno por uno, si el paciente era fumador activo, si era pasivo, estaba en un ambiente de fumadores, si estaba expuesto a asbesto. Sobre todo esto del asbesto es frecuente en personas que trabajan con materiales de aislamiento de construcción, ingenieros civiles, albañiles, por ejemplo, o en la mecánica automotriz, por ejemplo, la mayor parte de las estructuras de frenos están hechas en base a asbesto. Personas que estaban expuestas a pesticidas, algunos agricultores que utilizan pesticidas para sus cultivos. Entonces, lo que hemos determinado es interesante porque ninguno de estos factores tradicionales está asociado al cáncer con tanta frecuencia. Y lo que hemos visto es que la mayor parte de los cánceres son, para comenzar, en mujeres, siendo que en el exterior la mayor parte de los casos son varones, casi 70% son varones. En nuestro caso es exactamente lo contrario, 70% son mujeres. Y son mujeres que nunca han fumado ni han estado expuestas a ambientes de fumadores. Tampoco hay claro uso de pesticidas, exposición a asbesto, sino que la mayor parte de estas personas son personas que viven en domicilios muy cercanos a avenidas, o personas que trabajan en tiendas, son comerciantes y están expuestos a altos niveles de contaminación ambiental. Hemos hecho una superposición de un estudio muy interesante que hizo Swiss Contact sobre la contaminación ambiental en la ciudad
y las zonas más contaminadas. Y hemos visto que el domicilio, las áreas de trabajo se superponían, pero con casi exactitud en estas personas. Entonces la conclusión es evidente, la contaminación vehicular, la contaminación de la ciudad está relacionada con estos casos de cáncer de pulmón. Tú sabes que este es un proceso lento porque el cáncer no se inicia de un momento a otro ni de un día a otro, es un proceso gradual donde se va habiendo una transformación de la información interna de la célula. La célula tiene un código de información igual que lo tiene un ordenador, digamos, ¿no? Y ese código se va alterando por la exposición, en este caso, a los hidrocarburos probablemente. Y eso es un proceso lento que se va dando a lo largo de 10 o 15 años. Es decir, que esto es la punta del iceberg. Estos casos que tenemos tienen por lo menos 10 veces más casos en progresión a cáncer. Y es un problema epidemiológico grave. Y lo otro que nos llamó la atención, la edad de los pacientes. La mayor parte de las personas son personas que están situadas el pico de incidencia entre los 40 y 50 años, mientras en el cáncer de pulmón en el exterior la mayor parte son personas mayores de 60 años. Estamos hablando de una diferencia trascendental. Mayores de 60 años en el exterior, gente que prácticamente ya está al límite de su vida laboral o prácticamente ya está retirándose de su vida laboral. En cambio, estamos hablando aquí de personas en 40 a 50 años plenamente productivas y que comienzan a desarrollar una enfermedad tan grave como es el cáncer de pulmón. Los síntomas, doctor, ¿cómo poder saber que una persona está padeciendo de un cáncer de pulmón? En nuestro estudio hemos encontrado la mayor asociación con el derrame pleural. O sea, de pronto una persona tiene, generalmente cuando hay derrame pleural, comienza a tener falta de respiración y la sensación de una puñalada, como si le estuvieran metiendo una puñalada al respirar, o comienza a tener accesos de tos y ese dolor intenso. Pues se ve en una radiografía que el líquido que hay, el pulmón tiene una cubierta, que es la pleura, como un celofán que lo envuelve, y entonces en este celofán se forma el líquido y va inundando o ahogando el pulmón. Entonces eso es derrame pleural y es la más frecuente asociación que hemos encontrado. A diferencia de lo que ocurre en el exterior, no hemos encontrado mucho la asociación hemoftisis, o sea, es una asociación frecuente descrita en el exterior, que la persona comienza a toser y tose con hilos de sangre, o, francamente sanguinolento. Ha habido casos, pero muy poco. Lo que sí hemos encontrado como segunda manifestación es la presencia de una tos persistente. Muchos pacientes han consultado incluso pensando que tenían tuberculosis, porque es lo más, digamos, socializado, ¿no? Si usted tose por más de 15 días, pues puede ser tuberculoso. Pues resulta que no. Esta tos, a diferencia de la tuberculosis, generalmente no es productiva, no tiene muchas flemas. Tiene escasa cantidad de flemas, a veces muy difícil de eliminar. Es una tos más seca a veces. Y entonces, pero persistente, que no está presente todos los días, pero por ejemplo, por lo menos 2 o 3 días de la semana, y se va repitiendo, y la gente dice, ah, doctor, viene, no, yo creo que tengo un resfrío mal curado. Resulta que cuando hacemos estudios nos encontramos con un cáncer. ¿Existen tipos de cáncer de pulmón? Claro que existen. Existen dos grandes grupos, dependiendo de la clasificación de la patología. Cuando un patólogo ve a un microscopio, entonces se hace el diagnóstico. Y son células grandes, cuando realmente las células son muy grandes, de un tamaño enorme, y hay otro que es el de células pequeñas, que se llama microcítico, por el nombre de micro, pequeño, cítico, célula. Entonces, esos son los dos grandes grupos. Pues tradicionalmente también, y aquí viene el otro punto, el cáncer más frecuente en el exterior es de células pequeñas. En cambio, en nuestro medio hemos encontrado el de células grandes un tipo que se llama adenocarcinoma, que deriva de las glándulas de secreción interna de los bronquios. O sea, esto también nos hace pensar que el factor es un factor irritativo, porque estas glándulas normalmente nos defienden contra la contaminación ambiental. Entonces resulta que estas glándulas degeneran y comienzan a hacerse cancerígenas. Adenocarcinoma es el cáncer más frecuente en nuestro medio, muy distante del carcinoma de células escamosas o de células pequeñas que es frecuente en el exterior. Tenemos una consulta. Nelly, bienvenida, doctora Villayala, adelante. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Bueno, mi pregunta es lo siguiente. Doctor, yo tengo a mi papá que tiene 58 años. Bueno, él hace 7 años atrás tenía neumonía. Bueno, durante ese tiempo él agarra una tos y no para hasta después de 2 semanas. Y bota secreciones muy verdosas. Y bueno, él es un poco que no le gusta ir al médico. ¿Sería por causa de la neumonía o estaría agravándose, doctor? Esto es lo que quiero decir también. Otra de las variedades que hemos encontrado es lo que se llama neumonía posobstructiva. ¿Qué pasa? De pronto la persona viene con una neumonía común, fiebre muy alta, dificultad para respirar, tos con bastante cantidad de secreciones.
y los datos que encontramos nosotros al auscultar al paciente que llamamos condensación y una radiografía obviamente que es compatible con neumonía. Pues resulta que hemos encontrado como una tercera asociación la presencia de una neumonía que en realidad se va repitiendo en la misma área del pulmón. Y cuando una neumonía se repite en la misma zona del pulmón, es sugestiva de que haya obstrucción del conducto de drenaje o de los bronquios, los que llevan oxígeno hasta los pulmones. Y eso puede estar provocado por un tumor. O sea, en pocas palabras, la neumonía puede ser una manifestación de un cáncer oculto. Y en el caso del señor habría que investigar esa probabilidad, pero hay que investigar otra que también es frecuente en nuestro medio. El hecho que haya habido una neumonía muy agresiva y haya destruido estos conductos que llevan la respiración, estos bronquios. Y al destruirlos se forman como bolsas, se llaman bronquiectasias y se llenan de secreciones periódicamente. Sin duda requiere una consulta médica y requiere un estudio no solo radiográfico, sino probablemente una tomografía de tórax. Entonces yo le recomendaría a la señora que consulte con un especialista en neumología y que pues evalúe el caso. Es un caso potencialmente peligroso porque estas infecciones pueden derivar incluso en el fallecimiento de la persona. En cualquier momento se puede exacerbar y hacerse incontrolable. Damos la bienvenida a nuestra amiga Nicolasa. Gracias por comunicarse con nosotros. Adelante. Buenos días, doctor. Buen día. Sí, buenos días. Yo tengo hace 21 años problemas de bronquiectasis. Como usted explicaba, tengo bastante flema, pero la doctora, yo tengo un seguro aquí, tengo un seguro, pero la doctora no, hace ratito le escuché a usted decir que tendría que hacer una broncografía, pero la doctora no quiere hacerme la broncografía, solamente me dice que expulse toda la flema que tengo, pero hay ratos expulso y hay ratos no expulso, y hay ratos expulso con sangre, y no sé si en el futuro tal vez yo ya tengo el cáncer de pulmón. Quisiera que me explique eso. No, las bronquiectasias no llevan a cáncer de pulmón, son secuela generalmente de una infección muy severa en el pasado. Puede ser una neumonía, puede ser una tuberculosis, por ejemplo, que haya dejado como secuela esto. Lo que sí hay que hacer un estudio de tomografía. Antes se hacía las broncografías, ahora ya no se hace, ya no llega el medio de contraste. Era un estudio un poco complicado, pero muy lindo para hacerlo, realmente muy relevante, pero ahora ya tenemos la tomografía que sin necesidad de invadir al paciente, sin necesidad de nada, se puede agarrar y llegar a apreciar el diagnóstico. Mire, el asunto se aborda de la siguiente forma. Estas son como cicatrices en el pulmón, he dicho los conductos del bronquio quedan totalmente destruidos. Lo que se debe hacer es evaluar si son unilaterales o bilaterales. Si son unilaterales, se puede solucionar de forma definitiva el problema sacando esa parte dañada del pulmón mediante una cirugía. Si son difusas, no se puede hacer eso. Entonces, lo que se hace es un tratamiento antibiótico. Generalmente, estas bronquiectasias están infectadas por una bacteria. Las dos más frecuentes se llaman Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. No se aíslan en cultivo, se comienzan a reproducir, comienzan a formar como una capa prácticamente de gelatina que las cubre, las hace inaccesibles a antibióticos e impide que se desprendan del bronquio. O sea que a veces es un error pedir los cultivos porque no salen. Se tienen que hacer estudios más profundos como broncoscopía, pero se puede hacer un tratamiento empírico. Hay que complementar este tratamiento con fisioterapia diaria, con prevención de la posibilidad de infecciones. Hay un medicamento muy interesante en ese sentido que es la acetilcisteína, que no nos sirve como fluidificante, sino nos sirve para evitar la destrucción del pulmón y evitar que se sigan adheriendo bacterias. En todo caso, el tratamiento es permanente y es una enfermedad crónica. O sea, quiero decir que lamentablemente cuando los bronquios se destruyen o se daña el pulmón es irreversible. O sea, el pulmón es un órgano muy noble, no regenera. Entonces el tratamiento es permanente, pero debe efectuarse con un seguimiento muy estricto. Bien, vamos a dar la bienvenida a María Elena. Adelante con su pregunta. Muy buenos días, felicitarles por el programa y al doctor, que es un gran profesional, lo conozco de tiempo y de verdad lo felicito, doctor. Mi pregunta es, yo tengo dos hijas de 16 y 18 años y más o menos en el ambiente que están en el colegio han empezado a ir a lugares, no sé si conoce la shisha, es más o menos lo que fuman en la India, ese tipo de cosas. Entonces es mi discusión con ellas, que bueno, supuestamente les dicen que no hace daño, que solo es agua, creo como vapor, que es lo que se fuma y todas esas cosas. Quisiera que me saque de esta duda, por favor, si realmente puede causar un daño a las personas. Muchas gracias. Mire, no se ha hecho estudios obviamente en Bolivia sobre este tema, pero sí hay estudios en países árabes y hay estudios en la India sobre la shisha. Y lamentablemente
hay dos cosas que hay que resaltar. Es un precursor, se ha visto que 70% de las personas que comienzan a frecuentar o prácticamente aspirar la shisha terminan haciéndose fumadores. Y se ha visto también que causa daños al nivel bronquial, desde infecciones, porque comparten lamentablemente la pipeta, entonces va circulando entre el medio, y puede ser que una persona, por ejemplo, tenga una tuberculosis, una persona tenga, porque se esté inhalando, y puede, el momento que estás aspirando y estás botando el aire, pues puede quedar los microbios, desde una tuberculosis, que es una fuente de diseminación, de infecciones bacterianas, hasta el hecho de que va a terminar provocando problemas igual de irritación de las vías respiratorias, bronquitis crónica o asma. Entonces, eso es algo a veces que la gente desconoce, pero es bueno hablar esto. No quiero agarrar y voltear el negocio de nadie, pero lamentablemente la realidad es esta y la tenemos que exponer como profesionales. Doctor, ya para ir cerrando, últimas recomendaciones acerca del cáncer de pulmón. Antes vamos a dar lectura a esta última consulta que nos está llegando. Gracias por escribirnos, felicidades por el programa. Una pregunta al doctor: mi mamá es de la tercera edad y sus pulmones, según dijo el neumólogo, un pulmón está muchísimo más dañado que el otro y sufre de agitación desesperante. Para ella y la familia le recetó salbutamol en inhalador, pero vemos que el resultado no es muy visible. Cabe recalcar que ella jamás fumó un solo cigarrillo, pero sí cocinó toda su vida con leña. ¿Existe algún otro medicamento que pueda darle un poco de alivio? Muchísimas gracias por la confianza y por escribirnos. Claro que sí, no es una muy buena opción el salbutamol, es un medicamento que solo se utiliza en el asma, y ahora en el asma solo en casos de crisis, ni siquiera en el tratamiento de asma crónico. Probablemente ella lo que tenga es lo que llamamos un fibrotórax, o sea, un pulmón se ha dañado, se ha cicatrizado, se ha retraído. Probablemente hay este tema de bronquiectasias, y es muy probable que producto de la mala oxigenación haya subido la presión en el circuito que conecta el corazón y el pulmón y tenga problemas cardíacos además, y requiera obviamente un tratamiento de la parte cardíaca y de la hipertensión pulmonar. Creo que requiere, no le puedo dar una prescripción por la televisión, requiere ser evaluada y requiere ser estudiada para la prescripción, pero obviamente el salbutamol, yo le aseguro, no le va a solucionar el problema, para nada. Es más, el problema va a progresar. Quisiera en estos minutos, agarrar estos pocos minutos que nos queda, relevar la participación del Instituto Nacional de Tórax en este estudio, agradecer a mis colegas, al doctor Adolfo Valencia como jefe del departamento, estamos a la cabeza del doctor Germán Villavicencio como director del instituto, a mis queridos colegas el doctor Jorge Oporto, el doctor Edgar Calderón, el doctor José Uri Zacari, que hemos participado en este estudio y nos han colaborado en el desarrollo. También a la doctora Mónica Cornejo, que ha sido quien ha efectivizado el estudio como residente del instituto. Y pues lamentablemente en Bolivia hacemos estos estudios de investigación sin un peso de financiamiento. Es a puro pulmón. Espero que realmente exista la cooperación, como debería ser el deber de la gobernación. Y espero que estos estudios los tome muy en cuenta la alcaldía, porque tenemos que poner un freno al excesivo parque vehicular, a la excesiva contaminación ambiental, tenemos que poner regulaciones estrictas. Estamos hablando de un tema muy serio. Estamos hablando de cáncer, una entidad prácticamente muy grave, y que hemos visto que la mayor parte de los pacientes, el 70%, ya vienen lamentablemente de forma tardía. La consulta es muy tardía. O sea, prácticamente cuando vienen ya es un estadio donde la única alternativa es una quimioterapia paliativa, o sea, no les va a sanar el problema, simplemente les va a prolongar un poco más la vida, les va a limitar el dolor, la falta de aire, pero irremediablemente esas personas van a fallecer. Entonces, un problema tan serio tiene que ser abordado por las instancias pertinentes. Esperamos tener colaboración en fondos, en investigación, porque estamos investigando, pero necesitamos dinero para profundizar estas investigaciones. Y también que tomen en cuenta esto las instancias, la alcaldía y el tránsito para tomar las regulaciones. Gracias por la cobertura, y creo de que es lindo investigar en un país donde poco se lo hace por las limitaciones. Y felicidades. Muchas gracias. Por ello. Gracias. Éxitos, doctor. Vamos a estar esperando en una